Cordial saludo, educandos. Hoy en Legión de Salud vamos a hablar de enzimología, específicamente de la constante de Michaelis, el Km, y de la constante catalítica. Y vamos a conocer cómo interpretar este cociente constante catalítica Km, qué significa y en dónde lo podemos aplicar. Iniciamos acá en Legión de Salud. Iniciamos educandos. Entonces vamos a tener educandos al Km y a la constante catalítica, ¿cierto? Y cuando hablamos como tal educandos del Km, estamos hablando de la constante de Michaelis. Y en este caso ya se nos viene a la cabeza la famosa ecuación de Michaelis-Menten, en la cual las tenemos también asociadas. Es decir, recordemos, aquí arriba vamos a recordar que la ecuación de Michaelis-Menten nos dice que la velocidad es igual como tal a la velocidad máxima de educandos por el sustrato, y que esto va a estar sobre nuestra constante de Michaelis más el sustrato. Y esto, educandos, es súper importante porque acá, aunque no parezca, también tenemos asociada a la constante catalítica. Ustedes dirán, pero ¿dónde está la constante catalítica? Recordemos, educandos, que cuando descomponemos estas ecuaciones, la velocidad máxima, educandos, es igual a la constante catalítica que multiplica a la enzima total. Entonces también tenemos en esta ecuación de Michaelis-Menten a la constante catalítica, porque recordemos que son las dos magnitudes más importantes cuando hablamos de la cinética de Michaelis-Menten, que recordemos que no todas las enzimas siguen a Michaelis-Menten, ¿no? Tenemos un caso especial que son las enzimas alostéricas, de las cuales pronto estaremos haciendo un video. ¿Qué va a ser importante en este caso, educandos? Cuando nos hablen del Km y lo estamos asociando a enzimología clínica, el Km a enzimología como tal en las ciencias de la salud lo vamos a relacionar con la palabra afinidad, es decir, con la afinidad de la enzima por el sustrato. Y hay algo muy importante a resaltar, que esa relación de afinidad es inversamente proporcional, es decir, que si nos movemos hacia la eficacia, lo que más nos convendría, ¿sí?, desde los términos de la enzima, es que el valor del Km sea bajo. ¿Por qué? Porque al ser inversamente proporcional, quiere decir que a mayor Km, mayor afinidad. En un momento vamos a ver una tabla comparativa muy completa, donde nos va a quedar más claro cómo lo vamos a asociar, cómo lo vamos a analizar. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, que el Km lo estamos interpretando desde que siga la cinética de Michaelis-Menten, es decir, que en este caso numéricamente será igual a la concentración del sustrato a la que la velocidad de la reacción ha alcanzado la mitad de su valor máximo. Ahora, por otro lado, educandos, tenemos a la constante catalítica. Y la constante catalítica, en ella vamos a tener cambios, porque en este caso estamos hablando de la medida directa de la producción catalítica de producto en condiciones óptimas, es decir, condiciones en las cuales la enzima esté saturada, donde la tengamos a su mayor potencia. Y entonces acá la constante catalítica, lo que nos favorece es que la constante catalítica esté elevada, es decir, cuando hablamos de la constante catalítica, muchas veces la asociamos como tal con eficiencia, pero en este caso lo que nos interesa es tener en cuenta que la relación en este caso de la constante catalítica, cuando lo vamos a interpretar desde la eficacia, lo que más nos interesa es que sea alta, porque si tiene una relación directamente proporcional. Y en este caso, ¿qué es lo que nos interesa? La constante catalítica tiene unas unidades de medida que son S a la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo le saco el recíproco a esto me habla de tiempo.
Y muchas veces es más fácil entenderlo de esa manera, es decir, cuando nos hablan de la constante catalítica, quizá va a ser más sencillo que lo entendamos como el tiempo necesario para que una molécula de enzima recambie una molécula de sustrato. O si lo queremos ver más fácil, es cuánto sustrato como tal se está convirtiendo en producto en unidad de tiempo. Dado que se habla de recambio del sustrato, muchas veces educando la constante catalítica va a tener un sinónimo. Esto es importante acá porque a veces esto causa confusión en los exámenes y por eso la podemos encontrar en algunos textos de bioquímica como número de recambio. ¿Listo? Y las unidades S-1. Ahora, profe, ¿el KM qué unidades tiene? El KM educandos tiene unidades de concentración. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarlo en milimolar, podemos encontrarlo en mol por litro, en diferentes unidades de concentración. Ahora, ¿cómo entendemos, por ejemplo, la afinidad para que nos quede más claro el concepto? Entonces, educando, vamos a suponer de que tenemos a la exoquinasa cerebral. ¿Listo? Exoquinasa, que recordamos que es una enzima que pertenece a la familia de las transferasas, y la exoquinasa es bien importante, ¿cierto?, para diferentes vías metabólicas. Ahora, ¿qué me interesa? Vamos a tener la exoquinasa cerebral y sobre esa exoquinasa pueden estar actuando algunos sustratos que vamos a tenerlos acá, y acá vamos a colocar de cuánto es el KM. Vamos a suponer que esto está en milimolar. Vamos a suponer entonces que tenemos los principales sustratos sobre los que actúa la exoquinasa cerebral. El primero es el ATP, el segundo es la D-glucosa y el tercero, por ejemplo, es la D-fructosa. Entonces, la exoquinasa puede trabajar como tal en los tres sustratos, pero ¿dónde va a estar la afinidad? Es ahí donde nos interesa y donde KM toma la importancia y la relevancia. Entonces, ¿qué nos interesa en este caso? Para el ATP como tal, el KM es de 0,4 milimolar. Para la D-glucosa va a ser de 0,05 y para la D-fructosa va a ser de 1,5. Y ustedes, bueno, ¿y ese número para qué? Ese número me está indicando numéricamente cómo manejamos la afinidad, y recuerden que es inversamente proporcional. Eso quiere decir que si yo tengo el ATP, la D-glucosa y la D-fructosa, vamos a ubicar dónde está la mayor afinidad. Eso quiere decir que nos quedamos con el número más pequeño. ¿Pero por qué, profe, con el más pequeño? Porque es inversamente proporcional. Y eso quiere decir que mientras más pequeño sea el número del KM, más afinidad vamos a tener de la enzima por el sustrato. Y eso quiere decir entonces que la exoquinasa cerebral, si hay ATP, si hay D-glucosa y si hay D-fructosa, va a escoger la D-glucosa, ¿no? D-glucosa, hidrato de carbono, muy importante para producir energía. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a observar una tabla educandos para ver cómo lo vamos ahora a interpretar y analizar juntitos para que el concepto sea más claro. Tenemos entonces, educandos, esta tabla donde vamos a tener unos parámetros de Michaelis-Menten específicos para algunas enzimas, con lo cual podemos observar, evidenciar que se encuentran dispuestos en orden creciente como tal de eficacia. Eso es importante, y entonces nos vamos a la última columna, porque recordemos que en este momento lo que nos interesa entender, educandos, es esta relación constante catalítica sobre KM, ¿cierto? Que me va a estar hablando de eficacia enzimática, que en este caso me interesa que el número sea cada vez más elevado. Tengamos en cuenta que la constante de Michaelis, lo que vimos hace un momento, relación inversamente proporcional, mientras más pequeña, muchísimo mejor. Constante catalítica, cuánto se va a producir en determinado tiempo,
relación directamente proporcional, mientras más elevado mejor, y tiene sentido cuando lo interpretamos desde la constante catalítica sobre el Km. Vamos a tener acá 6 enzimas diferentes: quinotripsina, pepsina, tirosil, tRNA sintetasa, ribonucleasa, anhidrasa carbónica y fumarasa, ¿no? Fumarasa que la hemos visto, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, cuando vamos a catalizar el paso de fumarato a malato, o anhidrasa carbónica, muy importante para la catálisis del bicarbonato. Quinotripsina y pepsina, vitales como proteasas, ¿no? Ahora, ¿qué me interesa desde esta perspectiva? Observamos acá la afinidad, ¿cierto? Observamos la afinidad recordando que es inversamente proporcional. Entonces nos damos cuenta que la mayor afinidad estará por el lado de la fumarasa, que está en 5 por 10 a la menos 6. Pero no nos basta con eso, también tenemos que dar una mirada a la constante catalítica, donde observamos que la mayor constante catalítica la tiene la anhidrasa carbónica. Y cuando vamos a comparar, ¿qué nos interesa? Nos interesa el número más grande, pero siempre queda la inquietud: bueno, profe, pero ¿qué tan bueno es el número? Es decir, si es, por ejemplo, 10 a la 3, ¿es bueno? ¿No es tan bueno? ¿Qué significa eso? 10 a la 7, ¿hasta dónde puede llegar esto? Hay que tener en cuenta lo siguiente: asumiendo, educandos, que cada una de las colisiones da lugar a la formación de un complejo enzima-sustrato, existe algo que se llama la teoría de la difusión. Y mediante esto se puede predecir que la constante catalítica, siguiendo estas unidades, podrá alcanzar un valor máximo que puede oscilar entre 10 a la 8 y 10 a la 9. Es decir, que mientras más cercanos estemos a 10 a la 8 y 10 a la 9, como lo que tenemos acá con la anhidrasa carbónica y con la fumarasa, estaremos muy cerca de una verdadera eficacia enzimática. Ahora siempre la pregunta: profe, ¿cuál enzima es la que más se le acerca a que logremos una gran eficacia enzimática? Hay una, educandos, que no está en la tabla, que se llama la triosa fosfato isomerasa, que es muy importante para la producción de ATP a nivel celular a partir de los carbohidratos. Es una enzima, educandos, que alcanza los 2,4 por 10 a la 8 cuando hablamos de comparar constante catalítica con Km, ¿no? De relacionarlos. Y entonces en este caso es la enzima que se asume como la enzima casi perfecta. Y es importante en este caso porque es una enzima, esta triosa fosfato isomerasa, que evolutivamente no ha cambiado mucho y que es muy similar a la que se encuentra en los invertebrados, a la que se encuentra, por ejemplo, en nosotros. Quiere decir que viene así evolutivamente, que ha tenido pocos cambios, pero que aún así mantiene esta relación entre la constante catalítica y el Km en un número elevado que se acerca a la máxima eficacia. Entonces, no vamos a olvidar, esto se nos asocia con afinidad. No vamos a olvidar que esta constante catalítica, cuánto estamos convirtiendo, cuánto estamos recambiando por unidad de tiempo, y nos favorece un número elevado. Y aquí estamos hablando, educandos, ahora sí, de eficacia enzimática. Entonces vamos a estar relacionando el Km y con la constante catalítica. Y mientras más grande sea el número, mayor va a ser la eficacia enzimática. Eso fue todo por hoy, educando de ciencia de la salud. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque seguiremos subiendo más videos, no solamente de enzimología, sino de las demás áreas del conocimiento: bioquímica, inmunología, fisiología, farmacología, patología infecciosa, entre otras. Seguimos aquí, Legiones Salud.